Muy buenas, seguidores de Pasaporte Quijabara. Volvemos después de unas semanitas de descanso a nuestros directos de los sábados. Y como veréis, estoy muy bien acompañado hoy por mi compañera Lore. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuánto tiempo, eh? Hacía mucho que no estaba aquí con nosotros en los directos. Voy regresando por fin. La vida me deja. Y volvemos a los directos con un invitado especial, con Rubén, una persona que es encantadora. ¿Qué tal, Rubén? Ah, pues, pues mira, hacía tiempo que no hacía un directo ni en Pasaporte aquí ahora ni en ningún otro canal, así que ya había ganas, que el verano se ha hecho un poco largo. Sí. Bueno, el verano estuvo bien, ¿eh? Que hay que decir que yo estuve con él un día que quedamos en Barcelona y no estuvo mal ese día. Eso es verdad. A Eso es pesar de verdad. que antes de empezar el directo nos han recriminado aquí nuestra compañera Lore que no os hicimos más fotos, solo hicimos una. Es que manda narices. O sea, van Eh, allí. eh, Lo, se ven y demás. Y no se hacen más fotos. Es que si no se puede. Es que si somos, no se puede, ¿qué somos clase un... de visita y de turismo es ese? Ninguno. Basura. Sí, sí, Nada, un desastre todo. Desastre. sí, es verdad que Sí. fuimos un poquito desastres, sí, eso hay que decirlo. Es culpa de Tienen Aco, es poderes. culpa de Aco, ya que no está hay que echar las culpas a Aco. No me mata cuando lo vea. Como no está... Ay, pobrecito. Bueno, antes de empezar con la entrevista, a toda la gente que nos ve por Twitch, muchas gracias, podéis comentar. De hecho, tenemos ya un comentario de C. Juanchi, dice hola desde la Patagonia Argentina. Muy Saludos. buena, ¿cómo estás, Argentina? También Ozono Sistémico nos dice saludos desde México. Sigo a Carol y posteo, así que vamos a conocerlos. ¿Cuál es el tema? Pues mira, el tema es una entrevista a Rubén, que es escritor, y vamos a conoceras un poquito, pues eso, de dónde viene su gusto por la literatura y tal. De hecho, mira, pregunta clásica. ¿Quién es Rubén Benítez? ¿Cuándo se despertó tu amor por la literatura? Bueno, pues como a muchos de nosotros, en la adolescencia, algunos empezó un poco antes, otros empezó un poco más tarde, yo empecé justo en medio a los aproximadamente 15 o 16 años. Esto puede parecer una mentirijilla, pero hay testigos y os aseguro que es verdad. En mi clase, no sé cómo sería en vuestros casos, en el caso de las personas que nos estáis viendo, pero en mi clase de que les gustaba leer eran muy pocos y era gracias a libros que ellos leían y les encantaban, pero que los habían elegido, pero que leían por placer en su casa, por su cuenta, y no tenían nada que ver con las lecturas obligatorias. Y Sí. la mayoría no leía. Yo estaba dentro de esa mayoría. Sí, a mí empezaron a interesar más o menos en cuarto de la ESO, ya que sé al final. Luego en bachillerato sí ya me volví un poco más ratilla de biblioteca, pero antes pues había leído relativamente poco o muy poco y fue porque yo lo veía como una imposición, como unos deberes y Mm. de hecho recuerdo que en tercero de la ESO me castigaron y durante el verano y durante el Rebelde verano sin causa. sí, tuve que hacer varios, copiar varios, casi palabra por palabra, libros de texto del cole en los apartados de literatura y me hicieron leer Madre mía. dos o tres obras, una en catalán, porque yo soy de Barcelona, otra, era una de ciencia ficción, se llama Max, creo recordar, y luego en castellano una era una antología de cuentos y la otra era Capitán a la Triste, de Pedro Reverte. Como no es Ese curiosamente denso, me gustó. Mm, No, a mí la verdad es que en ese momento no me disgustó, no fue mi lectura favorita, pero ya poco a poco en ese verano la cosa fue mejor e incluso mis profesores, porque muchos eran los mismos, se sorprendieron de Rubén, anda Rubén, ahora te lees las lecturas obligatorias, anda, ahora sacas buenas notas en los comentarios de texto y los exámenes, ¿qué te ha pasado este verano? Pues bueno, eh, he leído lo hubo que que me ha hacer un cambio de gustado, no lo que tú me has mentalidad, también me impuesto. ayudó. Sí, también un poco y también es verdad que hay que poner bastante de parte de uno, hay que esto no te va, el gusto no te van a hacer por magia divina, esto Mm. hay que trabajarlo y en eso también me ayudó un poco una psicóloga a la que yo iba y bueno, Y hablando de fíjate, de gusto, un... hablando de Ven, gusto, Sati, ¿qué géneros?
son los que más te gusta leer? Porque bueno, ya más o menos sabemos, y adelantaremos también para quien no te conozca, que uno de tus géneros predilectos es la comedia. O sea, tienes un sentido del humor único y eso te gusta plasmarlo después a la hora de escribir. Pero a la hora de leer, ¿qué género es aquel que te hace vibrar más? Y cuál evidentemente es el que no te gusta nada ni con el que siquiera te atreverías a intentar escribir. Qué buena pregunta. Pues sí, la comedia es uno de los que más. Irónicamente, libros de comedia no es que no se publiquen, se publican bastantes, pero que sean de comedia pura, no estén mezclados con algún otro género. Por ejemplo, una comedia romántica, eso ya es más complicado. No hay tantos, bueno, ni hoy en día ni nunca en la historia. Sí, puedes encontrar el satírico en la antigua Roma y las comedias de Aristófanes y tal en la literatura clásica, alguna que tal en la Edad Media. El Quijote incluso se podría considerar comedia según como lo mires, porque se satirizaba la novela caballeresca, yo qué sé, los viajes de Gulliver es una crítica total a la condición humana. Y unos cuantos modernos, pues sí, es uno de los que más me llama, porque en parte yo aprendí a que me gustase la literatura, en parte riéndome. Volviendo a la trama del instituto, recuerdo que cuando me apunté a latín en cuarto de la ESO, la profesora nos dijo: mira, chicos, yo sé que la literatura clásica puede ser bastante dura, pero os recomiendo leer obras de teatro clásicas, incluso tanto tragedias como comedias, y algunas son, incluso a pesar de ser escritas antes de Cristo, son ciertamente temas muy actuales. Y eso es muy complicado en la literatura, y más en el humor, porque caduca enseguida. Lo que hace más ahora en la era del meme, lo que hace No te me adelantes, porque de eso vamos a hablar después. No te me adelantes. Vale. No me quites las preguntas. Últimamente debo decir que siempre nos pasa que siempre nos adivinan las preguntas. Sí. Los invitados siempre nos adivinan. Sí. Aprovechamos esta pausa. Es que después hay debate alrededor de eso. Voy a aprovechar esta pausita que hemos hecho para saludar a la gente que ha saludado por el chat, a Edu, que nos dice hola, y al Monchis, que nos manda saludos. Vale. Pues sí, retomando, cualquier cosa que tenga comedia, no me gustan todas las que leo, como cualquier lector. Por mucho que te guste un género, hay cierto autor o cierto libro en concreto que no te acaba de gustar, fantasía, pero fantasía light, para que nos entendamos, fantasía Neil Gaiman. Vale. Es decir, tirando más a nuestro mundo con dioses, o con un submundos, o con fantasmas, o con cosas raras, que alta fantasía con un mundo creado desde cero y prácticamente todo inventado. Eso ya es más denso, también me gusta, pero tampoco. ¿Qué ha pasado? A Lorena no le ha gustado mi historia, mi respuesta, porque ella sí escribe alta fantasía. ¡Sati! Y se ha ido. Adiós, a ver si vuelve. Espera. Y... ¿Nos veis o qué? Sí. Sí. Yo no la veo. Hostia, yo veo a los dos. No sé qué ha pasado. Bueno. Había dejado de ver a Sati durante nada. Lorena me ves y a ti no te veo. A Lorena no la veo. Bueno, entonces. Y... No. Ostras, qué cosa más rara, porque... Estoy aquí. Bueno, a los tres se nos está viendo, ¿verdad? En el directo sí, porque yo estoy viendo el directo y sí se nos ve. ¿Sí? Pero claro, vale. El tema de cuando Pues Lore será un problema de mi ordenador. Cuando Lore pregunte a Sati si no se oyen... ¿Me salgo yendo otra vez? Pues qué faena, pues sí. Pues no sé. Es que yo espero a los dos, por eso me resulta extraño, la verdad. Sí, la gente nos ve a los tres, sí. Ya está, ya ha vuelto. ¡Bien! Que, madre mía. Las cosas del directo. ¿Sabes qué pasa? Hace ya 3 semanas que no hacemos directo y el programa ha dicho: tengo que resetearme, señores. Entonces está dando problemas. Sí. Y género que nunca le... A ver, hay algunos que me cuestan más que otros. La juvenil me cuesta, no quiere decir que no me guste, quiere decir que me cuesta entrar. Me ocurre también con la ciencia ficción y me ocurre también con el romance.
y sobre todo con el suspense a la hora de escribirlo, porque leerlo sí me gusta. Sin embargo, no soy partidario de decir, no, yo de este agua no beberé, porque lo he dicho muchas veces y todas las veces me he tenido que tragar mis palabras y no me arrepiento, porque he descubierto cosas que me gustan. Claro. No digáis que no. Sí, sí. Hablando de esto, de géneros favoritos o menos favoritos, respecto a tus referentes literarios, ¿cuáles son tus autores o autoras favoritos? Pues aparte de los colegas que vas haciendo a partir de que publicas tu primera obra y hablas con otros autores, pues aparte de esos, pues me gustaba mucho Jonas Jonasson, que es un autor sueco de comedia, que sus 2 primeros libros me encantan, pero los siguientes no he acabado de conectar tanto, ni Gaiman, que ya le he mencionado antes, bueno, Eduardo Mendoza, Terry Pratchett, si te gusta la fantasía y te gusta la comedia, es imprescindible, tienes que por lo menos conocerlo. Carlos Sisi también me ha gustado siempre mucho, más por el halo del terror. Y bueno, los referentes van cambiando porque vas descubriendo autores nuevos y casi siempre entra alguno, otro pues ya no te inspira tanto. A ver, a mí Claro. cuando empecé a leer por mi cuenta me gustaba mucho Murakami, pero reconozco que algunos se hacen muy cuesta arriba y cuando hace declaraciones públicas yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, por más que a mí Tokyo Blues me haya inspirado muchísimo. Eso es algo súper Pero curioso, que al mismo tiempo que crecemos nosotros, a lo mejor leemos un libro con 20 años, lo volvemos a leer con 30 y lo vemos de una manera distinta, para que se vea también sí. la evolución nuestra y a lo mejor ya no es que no te guste ese autor, es que a lo mejor ese libro pues no te llega de la misma manera que te llegó en la primera vez que lo leíste. Claro, porque siempre son los momentos en los que te lo lees, a lo mejor, en una circunstancia concreta. Claro, entonces es lo que dice Sati muchas veces, que a lo mejor tienes un autor predilecto porque te marcó en un momento dado, pero a lo mejor era en ese momento de tu vida. Ahora pues no te rige tanto, sino que es más bien un autor distinto. Es algo muy, muy curioso, ¿eh? Es que le pasa a veces a los autores con sus propios libros. Por ejemplo, una anécdota, Anthony Burgess, autor de La Naranja Mecánica, cuyo cuadro tengo aquí colgado. Él confesó muchas veces en vida, porque ya falleció, que esta obra no es precisamente su favorita de las que ha escrito, si acaso es la más comercial, también es la que más se ha vendido, también está muy agradecido por la adaptación al cine que hizo que se vendiera mucho más, también se malinterpretó un poco el mensaje por la película, pero no porque la película esté mal hecha, sino porque la gente muchas veces interpreta lo que quiera. Es una película muy violenta y es un libro muy violento, pero es una crítica a esta violencia extrema que según él se veía en Inglaterra en ese momento. No es precisamente una oda, pero y después de ciertos sucesos y de que la película no es muy fiel en una parte, quienes conocéis la historia sabéis que el final no tiene nada que ver en el libro y la película, él la acabó odiando. Y de hecho yo tengo una edición con comentarios del autor ya a 10 o 15 años después de estrenar la adaptación al cine, diciendo que está muy agradecido, pero que hoy en día su obra no le gusta nada. Y le entiendo, porque ya me encantó y seguro que la leo ahora y pienso, te pasaste 3 pueblos con la violencia. Mi yo adolescente te está muy agradecido, pero mi yo de ahora no tiene tanto. sentimientos encontrados. Claro, es que esa es una cosa también súper curiosa y ahora te vamos a preguntar también por eso, que es como una idea original que tú tenías va evolucionando y también tu propia percepción sobre eso. Al respecto, hablando de evoluciones, hemos sabido últimamente vamos a poner contexto. En 2020 que publicaste Un ojo de cristal. La portada es súper original y llegaste a sacarla con 3 colores distintos.
Al respecto de esa portada, que es tan original y que nos han dicho un pajarito que lo mismo la cambias, ¿cómo fue el proceso de contactar con la persona que lo iba a ilustrar? Si tenías esa idea ya clara o fue esta persona quien te fue guiando o te fue diciendo, pues mira, tengo este boceto, se va formando la idea a partir de eso. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, Para bueno, hablar de eso, de cómo evoluciona una idea sí. desde un principio hasta lo que termina siendo. Sí, hoy has mencionado uno de los que yo llamo mis manuscritos malditos, esos que volverán a estar a la venta en algún momento porque lo descatalogué de Amazon hace mucho, hace mucho. Sí. Decisión personal y necesaria. Luego, si queréis, ahora os explico por qué. Claudia, la portadista, era amiga mía y de hecho aún no tenemos el contacto. Y me dijo, bueno, se le pasó el manuscrito, dijo, bueno, vale, a ver, te hago un boceto, ¿qué te parece? Y me pasó el boceto en blanco y negro, un simple trazado que había hecho ella misma en un rato en la tablet. Me dijo, mira a ver qué te parece. Y bueno, no era exactamente como me lo había imaginado, pero viendo fotos del sitio en el que sí que está inspirado, pues no difiere mucho. Es como si si ese sitio hubiera apareciese en una peli Disney, ¿vale? Es todo mucho más Como una colorido, caricatura, ¿no? sí, más o menos. Y de hecho le dio un toque infantil, que aunque ella se leyó el libro, creo que no lo acabó de captar. Estéticamente sí que lo captó muy bien, pero no transmite esa idea porque parece una casita de cuento o una de las casas de la aldea de Asterix. Hay bastantes referencias Sí, es de verdad que había una caseta Asterix que por ahí. estaba el humo y en el humo estaba el El título título. del libro. Sí, pero luego cuando ves que va de una persona depresiva que conoce a una persona con una ansiedad por las nubes, cada uno con una historia un poco trágica y que deciden irse de aventuras por ahí, pues no acaba de casar mucho. Por más que uno de los protagonistas tenga un bar que para los gallegos, un furancho o un loureiro. Pues eso, un bar de pueblo, supongo. Al final compartes con el autor de La Naranja Mecánica ese amor-odio, ¿no? Por la historia, por cómo se ha ido desarrollando todo. Es Sí, que sí. te fijas y al final. Sí, sí, además tampoco supe elegir qué color, ella me dio 3 opciones, yo elegí las 3, no había ninguna diferencia en ellas, salvo el color de la portada. Tampoco estaba muy bien corregida porque no contacté al corrector adecuado. Una historia muy larga, pero bueno, volverá y he extendido la historia. Es que realmente era una novela corta, no, cortísima. O sea, la extensión la han multiplicado por 5 y aún así no es muy larga. Es un poco más que esto, pero no mucho más. Vale. Que de eso vamos a hablar también, Sí, de ¿eh? hecho, nos preguntan en el chat que si le podemos decir cuál es el título de su último libro. Pero como vamos a hablar luego de sus libros, no sé si decirlo ya, aunque ya he enseñado la. Suéltalo y así vamos creando un poquito de hype, ¿no, Sati? Se lo decimos, Bob. Sí, Se lo decimos, ¿no? A ver qué dice la piña. eso decimos. Anda, que tú también, ¿cómo llamas a tu novela? Cuernos a los 30. Ese es el título para la gente del chat del último libro que tiene, ¿vale? Que lo ha preguntado Zono Sí. Sistémico. Y de hecho aprovecho, perdón, es que se ha suscrito el Monchis al canal con Prime y quiero darle las gracias. Y Muchas además gracias. dice que La Naranja Mecánica es una gran inspiración que marcó una época. La película sí. Sí. La novela no sé si yo tanto, no creo que no es tan popular. Creo que de esa misma época marcó mucho más Fahrenheit 451, pero bueno, esa es mi opinión. Que justo eso, como estabais hablando del libro y tal, y han preguntado, digo, pues. Sí. Sí, luego más adelante vamos a hablar un poquito con más detalle de Cuernos a los 30, porque también se avecina una segunda parte. Pero hay que recordar que Sati tiene más cosas, ¿verdad, Rick? Sí. Mira,
del año de pandemia, que aparte de publicar El Ojo de Cristal, ¿no?, que hemos dicho, salió La Noche de Egipto de la Ciudad Sin Ley. Aquí ya cambiamos de género, de registro, te adentras en el terror juvenil. ¿Y qué es lo que más te costó a la hora de escribir el libro? Acortarlo, porque porque, porque quedó era para una convocatoria y el límite era 15.000 palabras y me salió demasiado larga, la corté y la historia pues sufrió un poquito. Mira que tampoco recorté mucho, recorté unas 3.000, pero yo creo que por eso la historia sufrió un poquito, o la narración, y por eso no quedó. Y dije, bueno, pues ya que estoy, la subo a Amazon. Estaba en ese momento de no tener paciencia y querer publicar cualquier cosa que tengas en el cajón, así más o menos, y uno pues ha tenido que aprender a tener paciencia, aunque no le guste, aunque le cueste mucho, porque es un cabezón, y hacer las cosas bien. Y es otro de mis manuscritos malditos. Además, el nombre, La Noche del Ejército de la Ciudad Sin Ley. ¿Qué es eso? Pero no queda tan mal. Efectivo, es un nombre potente. Bueno, la verdad es que, igual que pasó con un ojo de cristal, es uno de esos que una lectora beta o un lector, no recuerdo si era chico o chica, o me lo dijo más de una persona, que si le tuviera que poner un título me dijo, yo la titularía Potencial Desperdiciado. ¿Por qué? Porque según sus palabras me dijo, tu idea es muy buena, pero no acaba de estar bien desarrollada. Porque el planteamiento me gusta, el mensaje me gusta, los personajes están en estereotipos, pero no los manejas mal, la historia es un cliché, pero bueno, hay clichés que gustan más, otros que menos, pero si lo hubieras estirado más, si hubieras desarrollado un poco más, si hubieras, como es juvenil, si hubieras metido un poco de vida más contacto entre los personajes más jóvenes, no solo ir al colegio y a la fiesta de Halloween, sino pues más cosas, que sí, una conversación aquí, que sí, si usan redes sociales porque está ambientado en la actualidad, salseo, esas cosas, no solo el cliché de la chica, en el grupo tiene que haber una chica débil, una chica fuerte, un chico deportista, un chico gay, un idiota y una persona más bien tímida, que es la protagonista, sino Rubén, dale un poco más de chicha y, bueno, hay veces que hay que escuchar a los lectores cero, aquellos que te leen tu manuscrito no antes de publicarlo ni antes de enviarlo a una editorial, no, antes siquiera de decir, vale, esto ya está terminado, ya puedo empezar a corregir, a pulir. Claro, a corregir y a publicarlo, sea por autopublicación, sea por editorial tradicional, o sea como sea. Hay veces que se pueden equivocar como todo el mundo, pero hay veces que creo que hay que escucharlos, creo que hay que escucharlos siempre que les preguntes por respeto, y hay veces aunque creas que estén equivocados, plantéatelo porque tu historia igual la publiques así y es buena, se puede leer, se puede disfrutar, pero a lo mejor es un pelín parecida a las demás, a lo mejor no tiene tu toque, no tiene nada que las distinga de otras, a lo mejor es un poquito olvidable y no le has dado tu estilo, tu toque personal, con lo cual, chicos, chicas, lo dice la persona más impaciente del planeta. Tener paciencia que yo me he dado la hostia muchas veces y he tenido la verdad es que los betas nos salvan muchas veces, más de las que los lectores se piensan. Nos salvan a nosotros y salvan también las historias, porque, en fin, es lo que dice Sati, que al final es una visión totalmente objetiva, alejada de la ilusión de crear una historia, de crear esa historia en concreto, y es como que te da una perspectiva totalmente diferente, te hace ver cosas que tú no ves, o a lo mejor te da ideas para mejorarla, o te dice, yo esto lo quitaría porque
esto no termina de cuajar, o esto no funciona bien, o esto no tiene por qué estar aquí porque es innecesario. Claro. O te dice, pues yo añadiría tal cosa porque me gustaría saber más sobre X personaje, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad, y también hay un detalle que ha dicho Sati, que si la pretensión es enviar a una convocatoria, hay que tener muy en cuenta el tema de los límites de palabras que se ponen por los motivos que considera la editorial o que consideren los organizadores, y no es plan tampoco de saltárselo. Entonces, bueno, ahí está ese punto intermedio tan difícil de conseguir, que es el de mantener el límite de palabras y crear una historia que sea consistente, que sea coherente, que enganche, en fin. Es que al final son muchas presiones, ¿no? Entonces, bueno. Dicen por el chat, Ozono Sistémico, que si es una trilogía, ¿qué te inspiró? Es lo que pone literalmente, no sé. Creo que se refiere a Cuernos a los 30. Se refiere a Cuernos a los 30, porque las demás, sí. La del Ojo de Cristal era autoconclusiva, y la otra al final, entre el año pasado y he escrito cuatro más, son cuatro más, relatos más así cortitos de terror juvenil, y bueno, los betas, según me han dicho, que entre los cuatro siguientes, sobre todo los tres siguientes y el primero, hay mucha diferencia. Así que yo le tengo mucho cariño de los zombies, pero luego el de los fantasmas y el de la mujer loba y la mujer coyote, yo creo que le superaron un poco. Así que sí, supongo que tienes a Cuernos a los 30. Me inspira pues la puta vida, porque Cuernos a los 30, igual que mi querida Cantos de Sirena y mi querida autobiografía falsa y alguna otra que hay en el cajón, en realidad todas, menos alguna más reciente, esto era escritura terapéutica. Es decir, yo no es que quisiera escribir, yo es que lo necesitaba, y como llevo desde los 15, 16 años con escritura terapéutica por consejo de una psicóloga de, bueno, si sientas mal o sientas algo que no sabes lo que es, tú escribe, a ver qué sale. Por lo menos te habrás desahogado, así que ya solo por eso lo que hayas escrito vale la pena, aunque no lo muestres, no importa. Lo más importante eres tú. Y aquí estamos con casi 30, mira, precisamente como a los 30, con el mismo rollo, y me inspiraron a puta vida, porque tuve un suceso similar al que sufren los tres protagonistas de Cuernos a los 30, que son tres imbéciles. Yo también era un imbécil por aquella época. Sí. No había cumplido los 20 aún, así que estaba en el momento de cometer errores. Cometer los errores que luego al final te convierten con el paso del tiempo en otra persona, en el mejor de los casos, porque hay quien siempre tropieza con la misma piedra. Sí. La misma piedra, y estos, pues es que han tan estrambótica que digo, mira, si le cambio esto para hacerla digerible, pues porque si la escribo tal cual es un drama de llorar y no quiero deprimir a nadie. Esto se puede leer, esto puede gustar, y a partir de aquí pues una anécdota, otra. Es que ahí tocas el romance, tocas como siempre el humor, y tocas situaciones que son reales, que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Sí, más que el humor, lo que me decía uno de los betas, que además es el prologuista, Alfredo Ferlopi, lo escribía como: te ríes por no llorar, porque no quieres estar en esa situación ni quieres que nadie de tus seres queridos esté ahí, pero como tú no estás, te acabas riendo mucho. Porque que no se puede, cuando crees que no se puede ser más tonto, es la primera parte. O sea, sí, que si ya de por sí en esa primera parte tenemos todo eso, veremos a ver la segunda, ¿no? Ya veréis. Nos deja en suspense, Nos deja en suspense y con toda la tensión. Absolutamente. Pues lo mismo que hizo con la promoción de Cantos de Sirena Editorial.
Y aún me lo recuerda. Pues precisamente Hay una pregunta. hay aquí gente... Toda la vida, me lo ha recordado toda mi vida. Sí. Sí, es que hay gente aquí que no lo sabe, pero bueno, Cantos de Sirena Editorial trata las editoriales fantasmas, las estafas editoriales, todo esto, ¿no? Y Sati tuvo la maravillosa idea de hacer una promoción súper original y muy divertida, sobre todo para quienes sabíamos de qué iba el tema, para quien no, pues era gracioso, ¿no? Y era pues que básicamente le iba poniendo tweets describiendo lo que realmente le pasa a la protagonista de esta historia. Y la gente pues se pensaba que era que a él le estaban intentando estafar con una editorial pirata, ¿no? En fin, fue un auténtico show, sobre todo cuando se desveló que no, que es que realmente era la promoción de Cantos de Sirena Editorial. Cuéntanos cuánto de real y cuánto de ficción hay en esta historia, que tiene tela, A mí me encanta, de hecho, vaya. En esa historia que, bueno, para promocionarla me marqué un poco Orson Welles. Ay, pobrecitos. Yo creía que me iban a pillar a la primera, porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo, pero bueno, no sé, creo que fue el momento. Yo casi no tenía seguidores en Twitter por aquella época, me había hecho una cuenta nueva, la cuenta de mi Avansati, ¿qué hacemos para promocionar si no te de nadie? Suelta la bomba, que pillarán, nos reímos, pero no, la gente se lo creyó y bueno, era cuestión de ir alimentando la bola, como cuando lanzas una bola de nieve por una pendiente, hasta que ya no puedes más y te estalla en la cara y pues... Pero fue muy divertido, sobre todo ver la reacción de la gente. Es que además lo comentábamos de puertas para adentro y era como flipa cómo la gente se está involucrando. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre. O sea, que es que al final la novelette es una denuncia en sí. Sí, un poquito edulcorada con sentimentalismos y con una chica que debería, con una coprotagonista que debería tomarse una tila o dos. Pero sí. Sí, a veces me han criticado, sí. Mi hermano, por ejemplo, me lo criticó de no existe gente así, y algún día le puse audios de más de una que hablan como Silvia, la coprotagonista de Cantos de Sirena, y dice, ay Dios, qué real. Y eso que le puse sí. el audio de una amiga en el pueblo, como le pase uno de Silvia, la de la vida real, la que la inspiró, flipa. Se muere del todo ya. Es que el meme ese que hay de ¡fua! Que soy yo literal. Me lo imagino igual. Sí. Pues, ¿qué cuentes de real? Pues bastante. En cuanto a la trama de Laura, que es la protagonista, una chica que, bueno, tiene su vida, ha escrito siempre, no cree en sus escritos. Sí, eso por ejemplo es cierto. Tiene un síndrome del impostor que no cabe en su casa, eso también me ocurre. Y acabó estafada por una editorial porque le llegó un anuncio de una típica editorial que si le pagas tú la edición, pues te lo promete todo, te promete el oro y el moro, te promete que estarás en todas las librerías, que irás a todas las ferias, que venderás un montón, que tu libro estará bien corregido con una portada chula y tendrá una promoción brutal. Tú pagas, te llegan los libros a casa y nunca más se supo. No. Eso a mí me pasó con un libro que después, bueno, lo corregí, le hice muchos cambios y está en Amazon. De hecho, se llama Autobiografía falsa de un esquizoide. Que también vamos a hablar de ella. Y le pasó a más personas. Le pasó a un chico, recuerdo que le pasó a un chico llamado Álvaro, que también tomé su testimonio. Le pasó a otra le pasó a varios más, le pasó a Irene Recio, le pasó a otra chica que se llamaba Raquel, le pasó a Alfredo, el prologuista, le pasó a otra persona que no recuerdo, incluso hay algún autor que tiene muy mala suerte y ha pasado más de
más de una vez. O sea, no le ha pasado una vez, sino le ha pasado dos. Y es una lástima, porque son empresas que juegan con la ilusión de los autores y con su falta de experiencia y falta de paciencia, y por ver su obra publicada, le prometen todos estos, les cobran, les entregan el libro hecho una piltrafa, nunca más ¿Y si se lo entregan? ¿Y si se lo entregan? Porque muchas veces esas editoriales les mandas el manuscrito, dicen sí, nos vamos a poner ya a maquetar, a corregir y demás, y poco a poco van desapareciendo hasta que finalmente es imposible contactar con ellos. O sea que... Sí, justo lo que dice aquí el chat. El por hablar de que a veces no fue en mi caso, pero en los contratos pone que no puedes hablar de forma negativa en público de la editorial, porque si no, sus abogados llamarán a tu puerta. ¡Ole! Es un negocio, y además es que es difícil captar identificarlas a veces. Más de una vez he dicho, mira, esta me convence, y luego fue a hablar con los autores que habían publicado y que me dijeran, sal corriendo. Sí. Terrible, ¿eh? Es horroroso. Sí, luego hay otras que, por ejemplo, te dicen que tienen distribución en librerías, o sea, en librería y no te lo cogen, o luego se lo compras al autor y no está corregido, o cuesta más de 20 euros, un autor Nobel. ¿Quién te va a pagar eso? Aparte de tu familia, mi amigo. La verdad. Nadie te va a pagar 20 euros por tu primer libro, si no eres conocido, así sea, así de gordo. La verdad. Sí, es el cual. Sí, mira, una vergüenza. Dicen por el chat, el Monchis, que comentaba antes que es una lástima que juegan con los autores muchas veces. Dice que en su caso fue así, que colaboró escribiendo unas historias que van entre medias de una novela gráfica, y al final, después de 4 años, con todo maquetado y listo, se esfumó. Madre mía, después de 4 años. Dios. Bueno, y como aunque me gusta mucho hablar de comedia y hacer chistes mal y introducir chistes malísimos en cualquier cosa, al final también me gusta hablar de temas sociales y la comedia y la crítica siempre han ido muy cogidas de la mano. No sé quién dijo que si quieres criticar a alguien y que no te mate, debes intentar hacerle reír. Pues director de cine, creo. Y pues salió de Cantos de Sirena y al principio tuvo una gran acogida, aunque bueno, hace poco le eché un ojo y hoy en día lo habría escrito de una forma muy diferente. Ya que hablábamos de evolución, hoy en día lo habría cambiado muchas cosas. ¿Y con autobiografía falsa, tú qué piensas, Rick? Pues es lo que vamos a preguntar, porque justo has hablado antes de ella y, como no, teníamos pregunta preparada también sobre ese libro. Siendo ficción biográfica, y aunque pone que es falso en el título, ¿vale? ¿Cuánto hay de ti en esta historia? ¿Y crees que el estar basado en ti mismo ha hecho que tenga más lecturas y una acogida mayor que el resto de tus libros? Es la que se ha vendido más, y yo no me lo explico. Porque para mí, yo creo que Cantos de Sirena tiene, por el hecho de ser una historia original, aunque esté basado en un hecho, aunque esté inspirado por un hecho real, era una novela mucho más elaborada. De hecho, no es ni siquiera una novela, es una ficción. Bueno, así me lo describió muy bien el corrector, David Barbera, que me dijo al que, por cierto, me dijo que le llegó bastante profundo, y no me extraña, porque fue la primera novela que intenté escribir y fue la que cayó en la editorial pirata. Yo la escribí empecé a los 18 años, creo, o los 19, no, empecé a los 19, y la terminé a los pocos meses, ya había cumplido los 20, y ha pasado ya un tiempo. Y entonces, pues uno está súper ilusionado, pero básicamente eran anécdotas mías de yendo al psicólogo, yendo al médico, oyendo a clase y teniendo un mal día y cómo reaccionaba yo, idas, recaídas, momentos de no entenderse a uno mismo, y claro, como yo en ese momento pues no me entendía, escribía y lo que salió,
y es un manuscrito para mí irreemplazable. Es decir, me dices que te vuelva a escribir Cantos de Sirena, te la hago, saldrá muy distinta, pero te la vuelvo a hacer. Me dices que vuelvo a hacer Cuernos a los 30, te la vuelvo a hacer, quedará muy diferente, pero te la vuelvo a hacer. Eso no, pero aquello no, porque era pura catarsis y aunque después de pulirla mucho y de meterle humor, es más o menos graciosa. Yo cada vez que la leo, no me río, alguna vez me río, pero normalmente me siento mal porque me vienen los malos recuerdos de una época en la que no sabes quién eres, no sabes quién quieres, no te entiendes con tu entorno y tampoco te interesa. Te ves como una persona solitaria que acabará viviendo en una cabaña y perdida en el monte sin más compañía que a lo mejor un perro y 20 gatos. Y dices, ¿qué hago yo para...? Dices, yo quiero encajar en el mundo, pero el mundo no quiere encajar conmigo y acabas haciendo una catarsis y dices, mira, nos lo vamos a tener que tomar con humor porque si no esto es intragable y yo a la psicóloga creo que a la psicóloga se lo dije varias veces y al autor se lo dije muchas veces. Vale que el libro me ayudó mucho, pero si yo no llego a ir a un buen psicólogo con 14 años, seguramente hoy no estaría aquí. Al final, incluso creo que, entre comillas, ¿vale? Vamos a tomar esto siempre entre comillas, el hecho de que tuvieses a esa psicóloga y a esas alturas de tu vida ha hecho que escribieses todo esto. Así sí, que, en cierto modo, al final todo nos influye. Ya debamos dar las gracias o ya debamos maldecir, como queramos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final este tipo de vivencias o tal y como se te den las cosas son las que te terminan marcando. Y en este caso ha sido para terminar sacando autobiografía. Entonces... Sí. De hecho, alguna lectora me puso una reseña negativa, constructiva, eso sí, que no le gustó porque no era realmente una autobiografía, era un compendio de aventuras absurdas. Es que para algo pone autobiografía falsa. El título. Sí, claro. Literalmente la segunda palabra. Claro. Lo pone. Falsa. Claro, a ver, la historia no es cierta, pero los sentimientos sí eran reales. Pero eso es como todo. Eso es como todo. O sea, sí, de hecho, una lectora a la que yo estoy súper agradecido porque se lee todo lo que yo escribo, que es Lara C. Pérez, me ha dicho, Rubén, a ti esto aún te pasa y tienes razón. Hay una frase recurrente en el libro que es, me voy ya que no quiero molestar. Yo se lo he dicho, yo sigo diciendo eso, ahora intento decirlo menos y tengo que cambiar. Y tengo que darme cuenta de que eso es una manifestación de falta de seguridad y de no saber decir las cosas. No es que me voy ya que no quiero molestar, es me voy que tengo cosas que hacer o me voy porque no me apetece estar aquí. O tal vez, como comentan por aquí, por el chat, que te levantas a medianoche y para anotar una nueva idea para tus libros. O sea, que lo mismo te pasa eso, que lo que quieres es irte a la cama para coger y estar inspirado. Que también puede ser, oye. Que también puede ser. Típico de tener la libretita en la mesilla de noche preparada por si se despierta sobresaltando de tengo idea. Efectivamente. Esto, sí, pero eso para mí es una trampa porque cuando tengo una libreta a la vista nunca escribo nada. Y cuando la tengo escondida o la tengo en lo alto de la estantería, es entonces cuando me vienen las ideas. Y vi en una charla de Stephen King que él decía que él nunca usa libretas para tomar apuntes a menos que en ese momento esté escribiendo, porque él dice que la libreta es un filtro de malas ideas y que no las buenas, sino las mejores, no se te olvidan. Las mantienes. Exacto. Y las que no son tan buenas, pues tu cerebro hace como una limpieza de disco duro y las elimina. Pero si tú las apuntas, esa limpieza de disco duro no vale para nada. Y no estoy del todo de acuerdo con él, pero
también es cierto que he contado que yo tenía 2 libretas, llenas todas las páginas, con un montón de cosas en las que yo pensaba o que se me ocurría, y no podía volver a leer eso, que luego era una semana pasándolo mal, durmiendo poco y con pensamientos negativos, porque ahí no había más que dolor y resentimiento. Las tuve que tirar. Las tiré y bien que hice, ¿eh? Fuera. No quiero Ya eso, no está, quiero ser limpieza humillado. absoluta. Limpieza absoluta. Adiós. Sati, tengo una pregunta que es un poco debate, ¿vale? Vamos a ponernos debatosos. Vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado editorial respecto a la comedia y el humor. ¿Qué dirías que es lo más complicado a la hora de escribir una historia donde impero, donde aparezca el humor? Porque al final es algo súper subjetivo, es muy difícil hacer reír a la gente. De hecho, incluso los propios cómicos lo dicen, ¿no? Que es una tarea súper complicada porque lo que te hace gracia a ti no tiene por qué hacerme gracia a mí, como han preguntado antes que si había humor negro y tal por el chat, ¿no? ¿Crees que en el mercado editorial no se valora tanto ese género como el resto? ¿O que está saturado o que todavía hay mucho por explorar? Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo ves el humor en general en el mercado editorial a la hora de explotarlo? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo escaso o que le dan muy poco, no le dan tanta publicidad como a otros géneros, quizá porque no se vende tanto como la fantasía, la literatura juvenil, el suspense, el thriller, novela negra o la romántica. Que lo veo que siempre ha sido un género muy de nicho, no solo porque no porque históricamente se han publicado pocos, o mejor dicho, se recuerdan pocos, sino porque parece que el lector tampoco busca mucho el hecho de reírse de reírse leyendo un libro, o si le ocurre, esto es solo mi opinión, creo que el lector quiere reírse de forma totalmente, más bien accidental. Es decir, no esperarse que leyendo yo que sé, nunca ha leído a Tom Sharp, por ejemplo, que fue un grandísimo autor de comedia de comedia británico. En general, los británicos la comedia siempre se les ha dado genial. Pues te se encuentra alguna historia muy loca que quizá le sorprenda para bien y le acabe gustando, pero yo considero que en general el lector no acaba de valorar la comedia en la literatura como puede sí valorarla en el cine o en la televisión o en otros medios. O quizás no son los lectores, quizás sea más bien el propio sistema editorial o las propias editoriales que se han acostumbrado a sacar muy poco. Sí, de vez en cuando te han sacado una Mendoza, pero es un ejemplo, y vas a librerías y buscas y sí, vas a encontrar siempre algo. Vas a encontrar, te van a recomendar un Christopher Moore o te van a recomendar un cómico o una cómica que ha sacado su propio libro. Pero yo lo veo que siempre que hoy por hoy sigue siendo de nicho y tampoco está muy bien valorado. Sí que hay gente que valora mucho el humor más ácido, más negro. Yo también lo valoro, aunque yo casi todo lo que escribo es humor absurdo. Sí que hay parte del público que lo valora y que lo compra y que lo consume y que lo disfruta mucho y que habla mucho de él. Pero sigue siendo un género de nicho porque claro, la comedia toca temas que también puede tocar la novela negra o puede tocar cualquier otro tema, pero de una forma muy distinta, porque una sátira bien hecha pues molesta al poder o molesta a alguna persona muy mediática y eso pues no vende. Claro. acaba No tiene no acaba de tirón. gustar o pueden tener miedo de que venda, pero luego venden mucho y tampoco va a cambiar nada. Históricamente, libros que hayan cambiado la mentalidad de las personas han sido libros de ensayo, han sido libros de filosofía
o, no, puede haber algún ejemplo de alguna novela que haya marcado cierta tendencia, pero en general lo que ha marcado los cambios ha sido la no ficción. Así que no sé hasta qué punto es un prejuicio o es una tendencia, porque las editoriales lógicamente son empresas y lo que quieren es vender. Yo qué sé. Yo lo que veo es que el humor muchas veces es más bien un complemento de historias de géneros, como tú mismo has dicho, ¿no? El tema romántico, por ejemplo, la comedia romántica vende mucho, porque gusta leer una comedia romántica, porque te estás riendo y estás disfrutando de una historia de romance. O una novela de aventuras que tenga personajes que siempre está haciendo chascarrillos. Exactamente. O de fantasía, por ejemplo, que tenga, como dice Rick, unos personajes tan carismáticos que te tengas que reír constantemente con cada intervención suya, o tengas que decir, ir a nota es que está quebrado. Entonces, yo lo que veo más es eso, ¿no? Que actúa como un complemento, como un plus que puede atraer al público, pero que no necesariamente es algo imprescindible. Entonces, de ahí que te preguntásemos sobre eso, porque la percepción que los que no nos dedicamos al humor tenemos es esa, ¿no? Que hay mucha ausencia de comedia en cuanto a la literatura, porque luego tú te ves los monólogos, te ves los del Club de la Comedia, tal, que también es algo que no es que impere mucho, ojo, pero sí que tiene ese pequeño escenario, al menos en las artes escénicas tiene ese pequeño escenario, pero en la literatura es mucho más complicado encontrarlo como algo más puro, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Sí. Los puros de comedia siempre ha habido muy pocos y además es muy difícil escribirlos. Sí. Puedes tirar por algo que, por la propia condición humana, porque sabes que eso nunca va a caducar, porque siempre en principio, si la tecnología no se va mucho por las ramas, vamos a seguir siendo humanos, y a lo mejor por eso ciertos libros clásicos perduran, porque tratan temas muy humanos. O puedes tratar un tema más de nicho y que el libro se convierta en quizá un libro de culto para cierto tema, que a lo mejor es un culto de 3 personas, pero ha cumplido su función de aportar a esas personas. Así que bueno, complicado es pero realmente si preguntas a cualquier autor te dirá que lo que él escribe o lo que ella escribe se vende poco, o la sociedad, o a lo mejor sí se vende pero la sociedad no lo ve bien, o cualquier tipo de historia tiene sus pros y no tanto sus contras que también, sino ciertas características que dan pie a críticas y a comentarios muy estúpidos en redes sociales, a los que es mejor no hacer mucho caso. No hacer caso, sí. Tú haz lo que te guste, con ciertos intentando también un poco de sentido común, que esto le gusta a más personas, no sea solo algo tan personal que nadie se puede identificar con ello y al resto le resulte demasiado raro, pero en última instancia haz lo que te gusta. Claro, exactamente. Dicen en el chat de cuando ha empezado Sati a contestar la pregunta del humor en la escritura, Lore, le ha dicho el Monchis que coincide con lo que decía Sati, de que nada como esa risa espontánea que surge de esa microconexión no intencionada con la historia, ¿no? Y también decía Ozono Sistémico, dice, el humor es la sonrisa del alma, y dice también, pero todo empezó por ejemplo con cartones cómicos, ahora todos chatean y ahí practican el humor, es vivirlo, sentirlo y divertirte, hasta que te rías tú solo. Bueno, sí, hay muchas veces que se puede. Creo que sí, que eso es lo mejor, el poder reírte tú solo sin tener que no pienses en si hace gracia a los demás, sino en que te hace gracia a ti. Sí. Exactamente. Bueno, yo creo que podemos liberar un poquito la tensión a Sati. Le decimos que la siguiente pregunta ya es la última, ¿vale? Ya se acaba. Es la última ya. Y es un poco pregunta doble.
yo diría doble, incluso doble con 5, porque es también una conexión. Pero bueno, lo primero y más importante, ¿qué recomendaciones o consejos darías a alguien que quiere empezar a escribir? Esa es la primera, y cuando contestes te digo la... Bueno, pues escribir se aprende escribiendo, así que escribe mucho, lee mucho, relájate, no dediques toda tu vida solamente a eso. O sea, ten también momentos distendidos de disfrutar de otra cosa, de salir a tomar una caña, de ver una serie, o de ir al cine, de pasear, de videojuegos, jugar un videojuego, lo que a ti te guste. No sea todo eso, porque si no vas a acabar estresado y a lo mejor te lo tomas incluso como una obligación, como un trabajo y no como... Sí, un trabajo, pero un trabajo que te tiene que te tiene que gustar. Así que escribe mucho, pero al mismo tiempo ten tus momentos distendidos. Vale. Yo creo que Sí. es un buen consejo que, claro, voy a aprovechar y como Lore, mi compañera, también es escritora, quiero que me dé su opinión sobre cómo ve ella lo que acaba de decir Sati sobre ese tema, esos consejos. A ver, lo peor que tiene ponerse a escribir y sobre todo intentar llegar a una editorial o autopublicar es ser constante. Ser constante no simplemente significa escribir todos los días, sino intentar no dejarte llevar por el pesimismo, por el esto no le va a gustar a nadie, esto es una mierda, esto no sé yo si va a llegar a alguna parte o al final esta idea no me termina de gustar, en fin, es que escribir es algo tan complicado, requiere... Es un ejercicio mental no solamente a la hora de crear la historia, sino de mantenerse cuerdo en ese sentido durante el proceso y sobre todo al final, cuando ya la historia deja de ser tuya, por así decirlo, y pasa a ser de los lectores. Entonces, bueno, Sí. hay que ser paciente, como dices a ti, durante ese proceso, ¿no? de escribir, dejar que la historia se asiente, que los personajes tengan sus sombras y sus luces, que eso puede parecer sencillo, pero no lo es para nada, porque muchas veces tenemos un personaje predilecto y queremos darle todo lo bueno, pero no se puede. Y ser paciente también durante la publicación, porque estamos en un momento en el que cualquier autor, ya sea por editorial o autopublicado, ya no solamente se tiene que dedicar a escribir, se tiene que dedicar a hacerle las correcciones pertinentes antes de mandarla a cualquier sitio, tiene que hacerle promoción, tiene que saber incluso hasta un poco de marketing digital porque nos movemos en el mundo digital, parecemos Digimon, pero es que estamos así. Vivimos entre ordenadores, vivimos con un smartphone en las manos, con tablets, con la realidad, con las IAs también, o sea, estamos en una época en la que todo es digital y tenemos que saber movernos en eso. Y hay que ser paciente a la hora de aprender cómo funcionan los algoritmos, cada vez que cambian no volverse loco, es absolutamente caótico. Cosa positiva que tienen los autores que hemos podido publicar por editorial, yo en mi caso soy mixta, porque soy autopublicada y también por editorial, los que hemos publicado por editorial, pues bueno, en ocasiones tenemos la ayuda de las editoriales, no siempre, ojo, porque parece que hay editoriales que no quieren trabajarse las ventas ni quieren trabajarse a los lectores, sino que tenemos que hacerlo los escritores. Pero, bueno, hay otras editoriales que sí que se le ocurran y que miman a sus autores como se merecen. Que es lo que nos pasa también a los autopublicados, ¿verdad, Sati? Que nos lo curramos, somos como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como. Que es justo lo que dice aquí Así que... el Monchis en el Sí. chat, dice, muy cierto, el escritor hace de todo, vendedor, chofer, redes, edición de vídeo... Sí, o sea, tú te costeas el irte a una feria, rezando también para que te acepten en una feria, que bueno, ahora tenemos que hablar también de eso Sí, como es último la punto, segunda ¿verdad, parte de la Rick? pregunta. Sí, Sí, ver o si te sea, aceptan, si no te aceptan, los eventos, que bueno, ahora cada vez hay cositas más para autopublicados, sí, en fin, no le voy a sí, quitar la claro. pregunta a Rick porque si no Sí, claro, nos liamos. tienes al autor publicado por una editorial buena que trabaje, que le dan todas las facilidades, Sí. que lo ves como un músico
y en medio de una orquesta y las demás personas de la editorial son sus compañeros músicos y entre todos los dos hacen una melodía maravillosa. Y justo al lado del autopublicado, que es como aquellos hombres orquesta que tocaban 5 o 6 instrumentos a la vez. Es como, Sí. es como Chris Martin en el videoclip ese de Coldplay que va tocando una movida mientras va cantando y con la guitarra, pues igual. Sí, igual. Haciendo lo que pueden por unas monedas. Pues, sí, totalmente. Como ha dicho Lore, hablando de autopublicados y de ferias, mi última pregunta va de eso, ¿vale? Aunque no va a ser la última porque nos ha hecho una Ozono Sistémico que voy a pasarte ya, ¿vale? Nos pregunta Ozono Sistémico que si tuviera que comprar un libro tuyo hoy, ¿cuál recomendarías? Ya ha dicho por ahí arriba que le gusta el tema de que tenga humor y de que haya veracidad en las historias. Así que ten eso en cuenta a la hora de tu recomendación. ¡Véndete! Vale, pues eso sí, eso es importante porque, claro, los autores tenemos cariño a todas nuestras historias, tanto las primeras como y sobre todo la última, la que se ha colocado mejor, la que se ha colocado peor, todas. Y claro, pero tienes que elegir una. Claro, yo pues por más cariño que yo le tenga a mi autobiografía falsa, se me le lengua la traba, le recomendaría Cuernos a los 30 porque de las tres es la más cómica, también es la más larga, también además será trilogía y es que es la vida misma, son cosas que pasan, no a todo el mundo, pero quien más que menos en la adolescencia, la juventud o la edad adulta ha hecho o ha conocido a alguien que ha hecho una grandísima estupidez por amor o por afecto, lo llamaremos afecto, sí. por afecto, por calor humano y esa historia pues ha acabado siendo un desmadre y ha habido pues infidelidades, no por se llama Cuernos a los 30, relaciones a distancia, mucha diferencia de edad, acaba afectando a otras personas, acaba afectando a la familia porque se entera de lo que has hecho, a los amigos, al trabajo y vaya tontería que he hecho yo por un polvo. ¿Por qué complicarse tanto? ¿Por qué? ¿Por qué iría yo a conocer a este yogurín que está dentro del yogur además? Es que me encanta. Así que le recomendaría Cuernos a los 30. Nos quedamos con eso. Sí, además, si vives en España, dímelo que tengo copias y te la puedo enviar firmada. Pues mira, si la quieres en digital, está en Amazon. Nos dice de hecho que un abrazo a todos y que así lo hará, que se quedará con tu recomendación. Y ahora sí, Santi, te voy a preguntar, que no se me olvida, ¿qué opinas y qué te parece que los autopublicados no tengan hueco en algunas ferias del libro como la de Madrid? Porque a mí me parece un poco excluyente, sin sentido. También me ha comentado Lore antes que hay cada vez más lugares de encuentro para gente autopublicada, pero quería saber qué te parece ese sistema de marginar en las ferias más importantes a los autopublicados. Y bueno, hay que dar las gracias que hoy nos hemos enterado de que se ha creado una biblioteca para autopublicados. Sí. Al final está todo ahí un poco... Sí, entre Amazon y la Fundación van a crear una biblioteca para libros autopublicados y espero que próximamente, muy pronto, sepamos más información. Y sí, se van abriendo. A ver, yo en Barcelona he firmado en Sant Jordi, en la calle. ¿Qué pasa? Que te tienes que buscar las castañas, siempre. Si eres autopublicado, eres nombre orquesta, te lo tienes que hacer todo. Yo fui con una asociación sin ánimo de lucro y ellos, pues bueno, me dejaban allí junto a otro, pero claro, éramos muchos autores en solo 2 mesas, estábamos ahí como sardinas enlatadas, era bastante complicado. No era como estar en una mesa de una profesional donde entre tú y el autor de al lado hay un metro y medio de separación, estás sentado y tienes un toldo porque ya de primavera hace mucho calor. Y encima, y más ese día que se pone así de gente. Es complicado. Sí, es complicado porque te tienes que mover tú. A ver, que se discrimine en la Feria Libre de Madrid o en otras tantas grandes es algo con lo que hoy por hoy tenemos que convivir.
nos gustará, por más que no nos guste, por más que nos quejemos, solo quejándonos, no nos van a hacer caso. Poco a poco, en otras ferias, como la feria de Murcia, por ejemplo, se van abriendo a autopublicados, ya, pues de otra manera, poniendo ahí una librería que te lo quiere aceptar, o una asociación sin ánimo de lucro, o alguna, que puede ser un grupo de teatro, o alguna cosilla que no sea estrictamente literaria, pero que tenga algún tipo de asociación cultural que te puedan ayudar. Y aparte se están creando ferias casi solo para autopublicados, en las que ya hay muy pocos autores de editorial. No son muchas, pero poco a poco se van haciendo y hay editoriales maravillosas. Por ejemplo, sé que acá lo hacen, que si tienen autores híbridos, les dejan vender sus libros autopublicados en la misma mesa. Claro, el autor se los tiene que llevar, tiene que llevar en la maleta, pero te dejan. Muchas otras no. Otras tienes contrato exclusivo y te tienes que vender solo tú. Pero más que... yo creo que al final estas ferias que evitan autopublicados son las que saldrán perdiendo dentro de no muchos años, no más de 10 y quizá no más de 5, porque poco a poco cada vez más lectores que no son autores, gente que no escribe, solo que son exclusivamente lectores, porque todo autor debe ser lector también, debe ser primero un buen lector. Pues poco a poco se van abriendo a otras alternativas. Bueno, ven que pueden tener un libro en digital por 3 euros en vez de 10 euros, que me parece una barbaridad. Cuando ven que tienen una suscripción a un Kindle Unlimited, una especie de Netflix, pero de libros, o cuando ven que pueden leer en el móvil o en la tablet, no exclusivamente por Amazon, puede ser por Google Books o puede ser comprándote el digital en editoriales que sí que es verdad que no lo ponen caro, lo ponen un ebook a 5 euros, 6 como mucho. Pues poco a poco es cuestión de tiempo y es cuestión de mercado. En cuanto vea que en esto hay negocio, es un negocio rentable, o cambian o se demostrarán que tienen poca visión de mercado. Así que toca, bueno, tener mucha paciencia, pero bueno, tampoco caigamos en ese orgullo estúpido de no, yo soy autopublicado, soy genial y los que se lo pierden son ellos, que en la autopublicación hay de todo. Hay gente maravillosa que trabaja muy bien, pero también hay algunos que no se trabajan las obras, como ocurre en todas partes, y que no caigamos en esos egoísmos estúpidos, y lo digo por experiencia, no te van a aportar nada bueno. Bueno, y ahora llega Totalmente. el momento spam, que es que Sati nos diga sus redes sociales o sus sitios donde podemos estar al tanto de sus nuevas novedades. En la que estoy más activo últimamente es en Instagram. Me llaman usuario, me llaman Sati, las palabras separadas por un guión bajo, llaman-Sati. Twitter igual, pero Twitter últimamente la estoy utilizando menos y probablemente dentro de un tiempo la acabe abandonando por completo porque cada vez funciona peor. Todos sabemos por qué causa. Y alternativamente, pues igual tengo el mismo usuario en Mastodon, que la usa menos gente, pero funciona de forma parecida. Y quiero hacerme un usuario en Blue Sky por probarlo, por ver qué tal. Tengo el TikTok, pero lo uso muy poco. Es igual, me llaman Sati. En todas es igual, me llaman Sati. Y ya está, me puedes encontrar por cualquiera de esas tres. Esas 4. Instagram, Twitter, Mastodon y TikTok. Genial. Que no son pocas, sobre todo para quienes nos estáis viendo en directo y quienes nos veréis en diferido. Ya sabéis dónde podéis encontrar a Sati, dónde podéis encontrar sus libros que están todos en Amazon. Sobre todo, bueno, aquí respondiendo un poco también, ¿no?, a Ozono Sistémico que está en México, que no hay problema ninguno porque se haga con tu libro, ¿verdad, Sati? Que están en Amazon también disponibles en México, ¿verdad? Sí.
Otra ventaja de Amazon es la distribución mundial, salvo algún país, cosas casos muy particulares como Corea del Norte, puedes conseguir el libro tanto en digital como en físico, estando en cualquier país del mundo, y más un país como México, porque Amazon no solo Amazon en México tiene su propio dominio, amazon.mx, creo que es, y así que pues, creo que lo hacen por características del país, gran número de población, una moneda propia fuerte como es el peso, y que hace que lo puedes conseguir más fácil sin tener que meterte en la página americana, que si no vives en Estados Unidos es bastante contraproducente y te saldrá allí todo en español y el precio en pesos. Sí, pues, o en dólares. Así que de hecho, está disponible. De hecho, acaba de decir que lo acaba de comprar. ¿Qué me dices? Acaba de decir que ¿Qué me lo dices? acaba de comprar. Pues disfrútalo mucho, querido lector del otro lado del charco. Esa es otra. Gracias a Amazon es mucho, o gracias a publicar en digital. Yo soy un gran defensor, por más que prefiero leer en papel, pero soy un gran defensor de leer en digital. Gracias a eso podemos tener en un instante y por menos dinero libros publicados en nuestro idioma, pero en un país distinto, ya sea en un país del mismo continente, caso de nuestros amigos americanos, que son un mogollón de países, como personas que viven al otro lado del charco. A mí me han comprado libros. Yo recuerdo la ilusión, una vez un cubano que vive en Canadá me compró un libro con dólares canadienses. Y yo, muchas gracias, hermano. Tío encantador. Me emociona y todo. Pues nos alegramos muchísimo que hayáis conocido a Sati, que le den una oportunidad también. Nos dan las buenas tardes Lucy Gaming y nos dice que ha sido una gran entrevista a un gran escritor de primera. Es Lucía, me pareja. Ya, pero hombre, ya que te lo dice, pues... Evidentemente, que se note el amor, Ay, por favor. Sí, mira, sí. Además, mira, os cuento una cosa, que gracias a ella estoy cogiendo una costumbre que me gusta mucho, que es que cuando yo creo que mi manuscrito está ya terminado, para darle otra lectura más, otra pasada de barniz de las 400 que hacemos antes de enviarlo a editorial o de subirlo a Amazon o de mandar la maquetación o de lo que sea, he cogido la costumbre de leer en voz alta, que es muy sano, y en vez de leer en voz alta yo solo hago una videollamada, le digo, Lucía, te leo un capítulo, y ella sí, y le leo un capítulo, y la Muy nunca tiene una mala palabra. Oye, pues mira, es una buena manera también de pasar tiempo juntos. Al final, la literatura termina uniendo a la gente, así que no puede ser. En serio, es una pareja, un amigo muy, muy íntimo, y no solo te lee, sino que además quiere que le leas mientras está así. Eso no tiene precio. Mejor dicho, así, eso no tiene precio, que he puesto una cara de loco. Que ahora queda miedo. Ahora, pero es que tiene que dar miedo, que estamos en octubre, que ya mañana es octubre, ya es Spooky Season. Sí, Spooky Season. Bueno, pues desde aquí quiero dar las gracias a todo el chat, ha sido un chat muy participativo hoy. Quiero dar saludos a México, a la Patagonia Argentina, a la gente que nos ha salido desde aquí de España. Y sobre todo, bueno, pues muchísimas gracias a Sati. Ha sido una entrevista muy divertida, ha sido muy didáctica para gente que quiera saber cómo escribir, cómo publicar. Y gracias a mi compañera Lore, que me ha gustado tenerla aquí de vuelta. Estaba de menos estar en un directo, por Dios. Sí. Además, mi regreso, por así decirlo, y encima con Sati, o sea, es que no se podía pedir mejor regreso, es que no puede ser. Sí, que además Lorena fue de mis primeras lectoras. Pues mira. Lorena, es que son ya muchos años, conociéndonos. Sí. Recuerdo que eran 4, Lorena, Silvia, una chica que no recuerdo, y Cristina. Sí. Qué bueno. Sí, ahí estábamos
Y son muchos años ya. Que no puede Antes de ser. despedirnos, nosotros también tenemos que hacer el momento Sí. spam de Pasaporte Quijabara. Nos podéis seguir. A ver, con Aco siempre se me olvida alguna. En Twitter, en Instagram, Aquí en Twitch, en Twitch, en YouTube en YouTube. y en Spotify. Y todas, Eso es. Pasaporte Ahí está Quijabara. todo. No tiene pérdida. Además, recordamos que nunca está de Y en la más. página web que hacéis reseñas. Claro, Y sí, la ¿Ves? sí, Ya página se me o olvidó sea, la web. Ya se me hacéis olvidó la web. reseñas. Es verdad, pero al final Cago en a mí la se me leche. estaba olvidando. Ya se me olvidó la web. Cago en la leche. Y En efectivamente la todos web. nuestros perfiles está el enlace a la web Sí. puesta para ver todas las reseñas literarias de cine, de manga y anime, artículos, tenemos de todo. Y nosotros no publicamos libros, pero sí que tenemos unas novelas, unas antologías benéficas, ¿vale? Solidarias. Y la que está Sí. ahora mismo es Sueños de Primavera, ¿vale? Que es una antología benéfica que todos los beneficios van para la Asociación contra la Violencia de Género. Está disponible en Amazon, tanto en formato digital como en físico, ¿vale? Por si queréis echarle un ojillo. Así que nada, muchas gracias a los dos, a Lore y a Sati. Y bueno, los seguidores que nos sigan y que los vayan a leer o escuchar luego por Spotify o ver en diferido en YouTube, pues muchísimas gracias a todos. Un besazo muy grande. Hasta la próxima. Chao.